Atención, Estados Unidos despliega bombas nucleares en Alemania, o al menos así lo informó el canal de televisión alemán ZDF, emitiendo un reportaje documental sobre el despliegue de armas nucleares estadounidenses en una base militar de Alemania, pese a que el gobierno alemán había declarado que estas armas no se encuentran en su territorio. Informado también por la agencia de noticias rusa Russia Today, RT, la cadena alemana de televisión emitirá el reportaje durante el programa nocturno Frontal 21 o Frontal 21, según informó el rotativo ruso Rossiyskaya Gazeta. El despliegue de bombas nucleares B-6112 estadounidenses en Bushel, una base aérea de la Bundeswehr en Renania, en la ciudad de Renania-Palatinado, en Alemania, se lleva a cabo a pesar de las reiteradas declaraciones del gobierno de Alemania de que estas armas habían sido retiradas del territorio nacional. Algunos políticos alemanes han criticado los planes al respecto por considerarlos una provocación contra Rusia. Sin embargo, el despliegue de nuevas bombas estadounidenses más precisas está confirmado por documentos presupuestarios a los que tuvieron acceso periodistas alemanes, es decir, que indagaron en los presupuestos de defensa, presupuestos militares estadounidenses, para poder determinar si realmente había intención de que suministrara o desplegara misiles y bombas nucleares en Alemania. En el caso de una guerra, estas bombas tácticas se equiparían en los cazabombarderos Tornado en el marco de la llamada estrategia intercambio nuclear de la OTAN, una estrategia que tiene de alguna u otra forma pensado realizar una especie de intercambio en cuanto a armamento nuclear con regiones en las que tiene influencia por parte de Occidente en los cazabombarderos Tornado, aviones que son importantes en las estrategias y tácticas de despliegue y de reacción rápida de la OTAN. Mientras tanto, la Cancillería de Rusia ya ha expresado su preocupación por la flagrante violación de los artículos primero y segundo del Tratado de No Proliferación Nuclear. El programa señala que en marzo de 2010 el Parlamento alemán decidió por mayoría que el gobierno federal debe hacer todo lo posible para convencer a Estados Unidos de retirar las armas nucleares estadounidenses de Alemania. Y es que Rusia, por su parte, adoptaría medidas de respuesta si Estados Unidos despliega armas nucleares en Alemania. Si se produjera un eventual despliegue de nuevas armas nucleares de Estados Unidos en la República Federal de Alemania, Moscú se vería obligada a adoptar medidas de respuesta para proteger la seguridad nacional y restaurar la paridad. Esto lo declaró Dmitry Peskov, quien es portavoz del presidente ruso, citado por la agencia de noticias rusa RIA Novosti. El despliegue de nuevas armas nucleares en Alemania rompería el equilibrio estratégico de fuerzas en Europa, generando tensión, según indicó Peskov. Hay que señalar, en cuanto al ámbito geopolítico, que el mundo o el orden mundial actualmente está estabilizado por un equilibrio estratégico de fuerzas, es decir, que cada país potencia a nivel geopolítico tiene cierto haber en cuanto a armamento, tiene cierto potencial armamentístico y militar, pero no hay disparidad de fuerzas, es decir, la diferencia entre los ejércitos más potentes del mundo, como el de Estados Unidos, Rusia y China, no es tan abismal como si la hay o existe entre el ejército de Estados Unidos, por ejemplo, con el ejército de Venezuela, por así decirlo. Es decir, la diferencia es abismal, pero en los países potencia en el mundo hay un equilibrio estratégico de fuerzas, más que todo en Europa. Si se rompe ese equilibrio, se genera tensión, y se podría romper porque Alemania, al tener armas nucleares dotadas por Estados Unidos y ese también al tenerlas en su poder, podría hacerlos un país, o podría hacerlo a Estados Unidos un país más peligroso, porque pudiera utilizar esas armas para fines no conocidos, para desplegar tácticas militares que pudieran significar el sacrificio de vidas humanas, generando tensión, y que pudiera tener repercusión y generar ondas expansivas que afecten la estabilidad fronteriza de importantes países en la región del Medio Oriente y en Europa, incrementando o aumentando una escalada de tensiones, haciendo que se genere tensión y rompiendo el equilibrio estratégico de fuerzas. En una entrevista anterior con la televisión alemana, María Sayarova, portavoz del Ministerio Ruso de Exteriores, subrayó que la mayor preocupación de Moscú es la creación y el despliegue de sistemas de defensa estratégica de misiles que violan el equilibrio de fuerzas en el ámbito de los misiles nucleares y socavan la estabilidad global. Esto quiere decir que
El hecho de que Estados Unidos despliegue sistemas de defensa y estrategias militares violan el equilibrio de las fuerzas, porque los misiles son armas tan potentes que pueden generar tensión si estos no son usados para, digamos, tratar de resguardar la seguridad mundial, sino para atacar, si es que esas son las intenciones, a un país que no sigue la línea política estadounidense y que de alguna u otra forma Estados Unidos quiere sumir o subordinar a su línea política exterior y a su influencia militar en el mundo para poder adquirir mayor influencia en la región en la que ésta ya ha ganado, es decir, de Rusia. Algunos políticos alemanes criticaron los planes de despliegue de armas y una posible, digamos, incursión de Estados Unidos nuclearmente en Alemania pudiera hacer que estos adquieran un poder, un poderío tal en la OTAN que hiciera que una generación de tensiones o una escalada de tensiones de la OTAN en Medio Oriente y en Europa pudiera originar una reacción de Rusia, una reacción que Rusia está dispuesta a tener si es de defender o tiene que defender la zona en la que Estados Unidos se encuentre cerca con esas bombas nucleares si realmente quiere provocarlo. Pero así están las cosas y esto podría generar una tensión que de alguna u otra forma, hipotéticamente, claro, pudiera originar una nueva guerra fría o una tercera guerra mundial si es que realmente Estados Unidos quiere provocar a Rusia utilizando a Alemania como carne de cañón para almacenar allí, en esas bases militares estadounidenses en Alemania, armas nucleares que violan el Tratado de No Proliferación Nuclear para que no haya armas nucleares en el mundo y para que ningún país pueda progresar nuclearmente utilizándolas para el mal, sino para el bien, para la energía nuclear y una energía alternativa que es el ejemplo que se quiere o quiere Occidente que Irán tome para que éste pueda utilizar la energía nuclear para fines que vayan en pro de la humanidad y no en pro de la guerra.